Bueno, este diálogo de saberes en el día de hoy va a estar orientado a 3 puntos que son claves. El primero, el despido de trabajadores tercerizados en debilidad manifiesta del sector petrolero en el municipio de Acacias Meta. El segundo, cómo el despido de estos trabajadores en debilidad manifiesta en el municipio de Acacias está directamente relacionado con las enfermedades de origen laboral por las condiciones a que dichos trabajadores y trabajadoras están expuestos. Y el tercero, el tema que tiene que ver con las ARL, que son fundamentalmente las aseguradoras de riesgos laborales, y cómo estas empresas licitan y cuando aseguran a los trabajadores, los aseguran por un rango mucho menor para luego después no tener que asumir el costo que significa precisamente o su pensión o el reconocimiento de su enfermedad. Entonces, para este efecto hemos invitado a Moisés Barón, que es el presidente de la Federación de los Sectores Extractivos y Mineroenergéticos, e igualmente hemos invitado también a Jorge Parra del municipio de Acacias y que ha sido uno de los trabajadores precisamente de esta empresa, que diría yo que es una de las víctimas de esas condiciones de salud y las condiciones laborales y las condiciones de riesgo. Es muy interesante este tema. Yo tuve la oportunidad por la invitación de uno de mis amigos de allá de la región, de Alexander, conocer muy de cerca la problemática, y fue así como nos dirigimos al municipio de Acacias y nos reunimos precisamente con los trabajadores, trabajadoras y algunos de los dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera, y pude conocer muy de cerca lo que significa realmente la tercerización. Es importante anotar que Ecopetrol, de una tercera parte la explota directamente Ecopetrol, una tercera parte la explota en asocio con algunas de estas multinacionales, y una tercera parte final la hace precisamente Pacific Rubiales. La tercerización laboral es un instrumento, un mecanismo para enganchar personal, no solamente de este sector, sino de muchos sectores de la economía del país, y con ello se busca prácticamente burlar las obligaciones que deberían tener ellos como trabajadores o como trabajadoras, y en este caso con unas condiciones de salud y laborales muy precarias que nos preocupan enormemente, porque entre otras cosas en la reunión pudimos darnos cuenta que eran muchos más de 100 los casos de las condiciones de salud en las que se encuentran precisamente este sector de los trabajadores. Quisimos en el diálogo de saberes, en el día de hoy, visibilizar esta situación, denunciarla ante el país, y nos hemos comprometido a hacerle un seguimiento día a día a lo que significa precisamente esta violación de los derechos de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras. Nosotros logramos una relación con el Ministerio del Trabajo, en su momento la doctora Clara López, y tuvimos oportunidad de ir con el presidente nacional de la USO, con los compañeros que están aquí, y con otros de la instancia departamental del Meta, para poner en conocimiento precisamente de esta situación tan gravosa. Logramos algunas cosas que más adelante las vamos a ir mencionando, pero es importante decir, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud ha dado cuenta de que se produce el cáncer en muchos de estos espacios precisamente en razón de las condiciones de laborabilidad. El 19% de muchos de los trabajadores de estos sectores mueren producto precisamente del cáncer, y la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que no tienen unas cifras exactas, por ejemplo, en Colombia, pero que se sabe que en general unas 649.000 personas mueren precisamente a raíz del cáncer que se produce en razón de la actividad que ellos desempeñan. Cáncer que se produce en unos casos por precisamente la exposición a sílice, y en mucho menor proporción al asbesto, pero también al benceno, que es la sustancia que se utiliza para precisamente lo que significa la refinación del petróleo, ¿no es cierto? Es un cancerígeno cuyo componente natural es del petróleo, y por lo tanto contaminante natural de muchos de los productos derivados al que se atribuye el riesgo de la leucemia. También hay un cáncer que se produce en el pulmón, que es un cáncer maligno que se denomina mesotelioma, que tiene un revestimiento de cáncer en los pulmones. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención en la investigación es que los trabajadores en Acacias han hecho las denuncias, inclusive han con el Departamento de Comunicaciones grabado programas que son luego llevados, por ejemplo, como RCN, que estuvo allá, y luego pasan una píldora y la gente no tiene el conocimiento de la gravedad y sobre todo del monto de trabajadores y trabajadoras que están en estas condiciones. O muchas veces también las alcaldías pasan solamente lo que les dicen las empresas que pueden pasar.
Quiero comenzar con Jorge, preguntándole precisamente ¿cuántos trabajadores del sector petrolero de Acacias se están viendo afectados en su estado de salud? ¿De qué tipo de afectaciones estamos hablando precisamente? Y que si se puede afirmar que el despido de los trabajadores se debe fundamentalmente a esto. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar en este medio. Los trabajadores que estamos perjudicados sobrepasamos, como inicialmente lo dijiste, más de 100 personas, en la cual tenemos problemas por antecedentes de inhalación de gases y vapores derivados del petróleo, también hernias discales, hernias umbilicales, fracturas en manos, piernas, en la cual tenemos muchas secuelas. Como podemos ver, un caso de un compañero que tuvo un accidente en la cual tuvo fractura de pierna. En estos momentos tiene muchas secuelas como cáncer de hueso en la pierna, en lo que fracturó. Tenemos compañeros como compañero que llama Oscar Vitrago, que tuvo el caso de que en el proceso que tuvimos cuando tuvimos el accidente de inhalación de gases, en ese proceso el médico nos pidió que no fuéramos, digamos, como a fecundar. El compañero incidentalmente pues ya había embarazado a su esposa. La niña le nació con problemas en los piecitos, en las manitos, los piecitos torcidos, las manitos, cieguita, con problemas en los pulmones. Como también tenemos casos de, personalmente, las aurículas del corazón dilatadas, infiltrados en los pulmones, con perforación. Y muchos casos, problemas de pérdida de la memoria, muchos compañeros pérdida de la memoria porque ese gas es invasivo, como lo dijiste también, que es el benceno, el propano, el H2S, que es un gas altamente tóxico, que como decían cuando hicieron las mediciones de gas allá, los de la Universidad Javeriana, allá en la estación Acacias, que era donde trabajamos, que eran proporciones bajas, pero yo le decía a ellos... ¿Los de la Javeriana? Sí, señor, que eran proporciones bajas lo que había en escape de esos gases, baches que ellos le llamaban. Pero nosotros le hacíamos residencia a ellos de que eran bajas, pero nos tenían, o sea, nosotros estábamos trabajando horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde. A veces se doblaban las horas, los horarios de trabajo, porque pues se programaba otra jornada por cuestión de que había, bueno, se extendían las horas laborales. Entonces nosotros le poníamos el ejemplo, bueno, si son bajas, pero si estamos 15 horas dentro de la estación, por 3, 4 meses, un año, el daño que nos hace mucho. Ya ellos lo pudieron ver, nos estuvieron mucho tiempo en tratamiento, y la verdad pues a última hora que nos salieron que era por obesidad, que estábamos enfermos, que era porque ya eran problemas de niñez. Cuando uno ingresa a la industria, a esas empresas le hacen muchos exámenes a uno, en la cual ellos constatan de que uno está bien y lo reciben. Si uno está enfermo, si uno está herniado, si uno tiene algún problema, no le dan a uno el trabajo. Entonces no está bien que salgan con esta mentira. También pues la problemática es de enfermedad, pero la problemática también que tenemos es relativamente a la contaminación del medio ambiente. Es cierto que ellos dicen barriles limpios, pero la verdad es otra, porque en Acacias tenemos una problemática, y yo sé que en muchas partes a nivel nacional y donde hay la explotación del petróleo, hay contaminación de los acuíferos, de los pozos, de los highways, como un sector que llama la vereda La Esmeralda y en Acacias, que la gente ya no saca el agua del highway como uno tradicionalmente lo hacía, sino que ya Ecopetrol dice, no, nosotros no contaminamos, pero sí pudieron armar unas torres con tanques de 1.000, 2.000 litros de agua. Para cada tercer día estarle llevando un carro tancado, o sea, reparten en carrotanques el agua para esa vereda y para otras veredas. Entonces... ¿Cómo para cuál vereda? La vereda La Esmeralda. Eso está ahí pegado a la estación Chichimene, que es una estación que lleva muchos años ya. A ver, Moisés, yo hago una pregunta y volvemos al tema del medio ambiente. ¿Podría decirse que el despido de los trabajadores está realmente directamente relacionado con su enfermedad laboral?
Bueno, yo quisiera primero agradecer el espacio porque esta construcción de democracia exige que podamos hacer estos diálogos de saberes y poner otras voces que pocas veces pueden salir a los medios. Lo segundo es señalar que hoy es necesario reconocer el cuerpo de los seres humanos, de hombres y mujeres que están en la industria como parte del territorio, y que eso es una de las grandes afectaciones que le está causando la industria al territorio. Tiene que ver también con el asunto de la relación salud-trabajo en las relaciones fundamentales del capital y el trabajo. Entonces, hoy la situación que están padeciendo los trabajadores es producto de una visión que ha desarrollado el propio capitalismo y que en Colombia se expresa muy bien, dentro de la cual al ser humano se le toma simplemente como una herramienta de uso y desuso, y que en la medida en que va enfermando o en que se va accidentando, pues lo van tirando a un lado como una pieza que ya no sirve, y ellos siguen adelante con su proceso productivo haciendo una tasa de recambio de nuevos hombres y mujeres que vienen a cumplir esa labor. Ahora, ciertamente lo que llamamos el nexo de causalidad, es decir, la relación entre la ocupación, la labor y la enfermedad o los accidentes, pues están bastante bien identificados, y ahora que el compañero mencionaba, pues efectivamente en las áreas donde nosotros hemos tenido estos eventos, son áreas con mucha presencia de aromáticos, que son los bencenos, toluenos, silenos, pero también un elemento que lo mencionó el compañero, que es parte de una tragedia ya en la industria petrolera colombiana, y es como naturalmente el petróleo trae el azufre, luego de que se libera, se enlaza con el hidrógeno y conforma el sulfuro de hidrógeno, o el conocido como H2S. Ese es un veneno totalmente letal que en concentraciones superiores a 50 partes por millón tiene la capacidad de destruir y de afectar el sistema neurológico, y todo el sistema nervioso central, y ataca los órganos blandos. De eso hay una tragedia ya identificada, y ahora que mencionaban pues el tema de Acacias, rápidamente ponía a volar la mente sobre lo que hemos vivido en otras regiones del país y en la misma refinería de Barrancabermeja, donde muchos trabajadores han muerto y otros están todavía padeciendo la tragedia de haber sido impactados por este tipo de sustancias. Cuéntame un poquito más sobre, por ejemplo, en la Guajira, obviamente en el Meta, que es el departamento petrolero por excelencia. ¿En cuántas regiones del país está dando este tema con este problema de enfermedad laboral? Uno podría decir dolorosamente que este es un problema generalizado a nivel de país, y que fundamentalmente donde están concentradas las dinámicas mineroenergéticas hay una mayor expresión de esta tragedia. En el caso del sector del carbón, además de los problemas físicos, de lo que son daños en columna, daños en el manguito rotador, también hay unos problemas de silicosis bastante fuertes. Que llaman el pulmón negro. Sí, por el fenómeno del pulmón negro, producto del material particulado que se desprende en esta labor y que termina pues siendo inhalado por los trabajadores, y que en el caso de tanto Sintracarbón como los compañeros en el sindicato de Drummond han ya conformado asociaciones de enfermos, porque la tragedia es de esa magnitud y ni el Estado ni las empresas salen a asumir la responsabilidad que les corresponde.